La normalidad. Un concepto, como muchos otros a día de hoy, que se encuentra en una especie de encrucijada, pues su sola mención para asuntos de índole social provoca polémicas y muchas veces, quien utiliza este término se vuelve acreedor a malas miradas y adquiere cuasi inmediatamente un aura de persona non grata hacia sus interlocutores. La normalidad simplemente es una cualidad de lo normal, que esto a su vez se traduce en algo habitual u ordinario. ¿En qué momento esta palabra ha pasado a convertirse en una especie de blasfemia? Como he comentado en videos anteriores, como humanidad tendemos a tener una especie de pensamiento pendular. Es decir, lo que en una época determinada se concibe como bueno o malo, con el paso de los años y el cambio de la moral de la sociedad, va pasando por una especie de evolución, atravesando la neutralidad, para al final posicionarse en el lado opuesto en la moral colectiva, solo para con el paso de los años recorrer el camino de regreso. Un ejemplo de esto es cómo ha ido cambiando la percepción de la sociedad sobre la homosexualidad a lo largo de las épocas. Se ha visto como algo normal e incluso necesario, como en el caso de los ejércitos de la antigua Grecia, donde se pensaba que el hecho de que los soldados tuvieran un amante hombre dentro del ejército aumentaría su moral y haría que luchasen con mayor ahínco que el simple recuerdo de una esposa a la cual no sabían si volverían a ver. Y con los años, la práctica de la homosexualidad comenzó a ser mal vista hasta llegar a ser pecado, como en tiempos cuando la Iglesia Católica ostentó el mayor poder en el mundo occidental. Y con el paso de las décadas hasta entrado el siglo XX, con base en las luchas sociales y la evolución del pensamiento colectivo, nuevamente se ha comenzado a desestigmatizar tener una orientación distinta a la heterosexual. Hasta ahí todo normal, pero hay un concepto, una contraparte de lo que se denomina homofobia, de la cual poco se habla, e incluso se ridiculiza. Una hermana gemela y silenciosa, que parece que fuera inversamente proporcional a la presencia de su igual y contraria. Hablamos de la heterofobia, pero realmente se puede decir que exista. Se puede señalar a los heterosexuales como un grupo oprimido, dado que son la mayor parte de la población. Ave, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Angelo Dominic, conocido por todos como el abogado del diablo. En este canal te ofrezco mi punto de vista sobre temas que estoy seguro todo el mundo piensa, pero pocos hablan. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, si es que aún no lo estás, y si es que mi contenido es de tu agrado. Antes de entrar en materia, me gustaría matizar que la reflexión que deseo que hagamos juntos no tiene como objetivo apoyar a ninguno de los dos bandos en esta batalla. No busco que el sector más ultraconservador de la sociedad utilice mi discurso como oriflama ni estandarte para la victimización y la apología de los antiguos estilos de vida. Pero a su vez sí deseo poner el foco en la situación que está viviendo la gente que podríamos catalogar como entrecomilladamente no LGBT, y que como muchos discursos que se lanzan en nombre de la justicia social, se invisibilizan para evitar que dichos discursos se resquebrajen. Como mencioné en un video anterior que podéis encontrar en mi canal, suelo ver con mucho recelo y no apoyo esta nueva tendencia de adicionar el epíteto fobia a cualquier cosa. Además, en este estira y afloja, y para efectos de lo que deseo devanar a continuación, considero que es necesario hacer nuevamente un apunte. El término fobia proviene del nombre griego Phobos, nombre que recibía uno de los dos hijos de Ares. Era la representación del miedo más puro, y de ahí que se utilice su nombre para denominar esta situación clínica que, como lo recoge el DSM-4, el Manual de Criterios Diagnósticos de Trastornos Mentales. La fobia específica proviene de un temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos. Para términos psicológicos o psiquiátricos, en esta acepción de fobia encajarían las más usuales, como la aracnofobia, la claustrofobia, la eclesiofobia y un infinito etcétera. Pero algo que se obvia de manera deliberada es que de manera también clínica,
así como química y socialmente. El término fobia se traduce en un rechazo hacia una sustancia o situación. Por ejemplo, las personas que padecemos lo que antiguamente se conocía como fotofobia, hoy llamada fotosensibilidad, tenemos una reacción ocular ante la luz del sol o a la luz muy brillante, que provoca dolor en los ojos, y nuestro cuerpo reacciona con rechazo ante la luz e instintivamente nos hace cerrar los ojos. Hago este largo apunte para evitar la ambigüedad en la que maliciosamente se tiende a caer muchas veces por ambas partes, ya que cuando se habla tanto de homofobia como de heterofobia, la típica respuesta que se suele utilizar es "no se os tiene miedo" por el hecho de vuestra orientación sexual. Como lo mencioné al principio, y ya habiendo aclarado el tenor en el que se utiliza el término fobia, la homofobia, que representa el rechazo hacia las personas que somos homosexuales, y se muestra un rechazo, incluso por nuestra presencia, ha ido menguando de manera considerable. Si bien, aún en muchos lugares, se puede observar conductas de esta índole, ya no es una norma social, es decir, ya no es algo normal. Esta discriminación ya no está acogida ni bien vista por casi ningún sector de la población, pero al grito de la justicia social, se ha comenzado un camino inverso, que hace que debamos replantearnos ciertas cosas. A día de hoy ha surgido el término discriminación positiva, que da a entender que existen contextos en los que discriminar a la gente por cuestión de su etnia, su estatus económico o su orientación sexual es algo positivo. Discriminación positiva, un concepto que está al mismo nivel de conceptos como el abandono piadoso o el asesinato misericordia, pero ha logrado calar en muchos estratos de la sociedad, en aquellos grupos minoritarios históricamente oprimidos, porque la discriminación mola cuando se vende como reivindicación. Por ende, a día de hoy, se ve bien impedirle la entrada a hombres a un espacio solo para mujeres, u otorgar ayudas económicas a los integrantes de la comunidad LGBT en un país con más de 40 millones de pobres. El camino para la desaparición de la homofobia, de manera casi imperceptible, se está recorriendo de manera inversa para llegar a la instauración de una heterofobia que se va construyendo poco a poco. Neologismos como cis-hetero, heteronormado o heteronorma son utilizadas para señalar un aspecto negativo de una sociedad, persona o situación, y pareciera que hay una lucha incansable por estigmatizar todo lo que tenga que ver con la heterosexualidad. Hace un tiempo, dentro de las miles de orientaciones sexuales que van viendo la luz del sol, encontré el término demibisexual o semibisexual, que es definida como una persona bisexual que se siente atraída solo hacia uno de los dos sexos. Pensaba en ese entonces que era una estupidez, pero quien hace la ley hace la trampa y obliga a los demás a ser tramposos. Poco a poco y de manera casi invisible, así como en su momento se ha utilizado a las ciencias médicas y sociales, así como los medios de comunicación para la normalización de la homosexualidad y demás orientaciones, se ha estado utilizando el camino inverso para la estigmatización de la heterosexualidad. Un creador de contenido español conocido como Un Señor de Logroño, quien me ha autorizado a utilizar un fragmento de un vídeo suyo y a quien agradezco profundamente, ha expuesto cómo se trata de cambiar la percepción de la sociedad en cuanto a la heterosexualidad, utilizando la ciencia. Entiendo yo. Seguro que alguna vez has escuchado la frase "todos somos bisexuales", la decía Freud en una de sus obras y también lo dijo Javier, el personaje de Ernesto Alterio, en Al otro lado de la cama. De hecho, un estudio llegó a la conclusión de que la gente que se declara heterosexual no existe realmente. Hemos pasado de que cuando hay una persona homosexual se le mete en una terapia de reconversión y se le obliga a estar en una relación que él no quiere tener, a lo contrario, que es negar la existencia de las personas heterosexuales, que es un despropósito absoluto. Una excusa, ¿no?, para luchar contra la homofobia. Si no existe la heterosexualidad, no puede haber homofobia. No tiene nada que ver. Una cosa es la discriminación a las personas cuya orientación es homosexual y otra cosa es negar que existan los heteros. Decir que esto es una elección equivale a los discursos que había en los siglos predecesores, en los que se decía que si alguien era homosexual o bisexual era porque él quería y que dejara de hacerlo. No, esto no puede ser una elección. Esto es que la gente es como es y como son hay que aceptarles. Pero ya se reduce a una simple cuestión de gustos, de curiosidades o de intereses cuando no es así. A veces me gustaría pensar que esto es simplemente una historia de terror
que se cuenta en una pijamada del Club del Gorro de Plata. Pero las acciones que se toman día a día contra la heterosexualidad me hacen, cuanto menos, plantearme la situación de hasta qué punto seremos capaces, como sociedad frágil del siglo XXI, de enterrar la normalidad para que no nos ofenda. Yo, con genuino temor, pienso que no me gustaría que el día de mañana, después de tener una relación de 10 años con un hombre que ha sido muy bueno conmigo, me llegue a dar cuenta que es heterosexual y que se tuvo que ver orillado a fingir que no lo era, todo para evitar ser discriminado positivamente. Los más expertos en sociología en internet dicen que eso es mera fantasía y que no sucedería, que la heterofobia es solo un invento y un cuento. Pero si miramos un poco hacia atrás, solo 40 años en el pasado, podremos recordar todo lo que los homosexuales, lesbianas y demás tenían que fingir y hacer con tal de no perder su familia, trabajo, carrera y demás. Nos guste o no, la heteronorma no es algo malo. Eso sí, las normas no son ni deben ser rígidas. Nos permiten tomar decisiones de manera rápida y comprender el mundo de manera ágil, pero no son inamovibles y jamás deben ser utilizadas para la discriminación ni el perjuicio de otras personas. Así como se les dice a la gente normal que cuando hagan un comentario LGBTI-fóbico, siempre piensen que pueden tener un amigo, un primo o un hermano que puede ser LGBT, y no lo sepan. Todos aquellos que tenemos una orientación distinta a la heterosexual, conocemos cientos de personas que son heterosexuales, y eso no nos debe impedir también realizar ese ejercicio de empatía, de ponernos en sus zapatos cuando se hacen según qué comentarios. Si el video ha sido de vuestro agrado, no olvidéis dejar vuestro like, comentario y suscripción para que el contenido llegue a más personas. En la caja de descripción encontraréis los enlaces a mis redes sociales, mi perfil en Twitter donde podéis tener interacción conmigo, mi canal secundario, Radio Tenebris 66.6 FM, donde podréis encontrar historias de distintas temáticas narradas por un servidor, mi cuenta en Instagram, donde subo contenido más banal y personal, y el enlace a mi libro, Canasta de Ovillos de Lana Negra, que podéis comprar en Amazon. Como siempre os agradezco por llegar hasta este punto del vídeo. Soy el abogado del diablo, y volveremos a vernos cuando sea menester.